¿Es México un país tan próspero? La revelación de 2024. Un grupo de funcionarios franceses viajó a México para un estudio de política urbana. Antes de partir, habían escuchado que México era un país con no pocos desafíos, lo que generó un prejuicio latente en varios de ellos. Marie, una funcionaria del grupo, no era la excepción. Tenía una visión negativa de México y no esperaba nada del viaje. Sin embargo, tras concluir su investigación en el país, mientras paseaba por el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, notó que la gente a su alrededor miraba al unísono hacia el cielo. ¿Qué estarían viendo? Llena de curiosidad, Marie también levantó la vista. En un instante, se quedó sin palabras. ¿Pero qué es esto? Sus colegas, al ver su expresión de asombro, siguieron su mirada y mostraron la misma incredulidad. ¿Es México un país tan próspero? La imagen que presenciaron los funcionarios franceses borró por completo la percepción de un país agobiado por problemas que habían imaginado. Continuemos con la historia. Un grupo de funcionarios franceses llegó a México para investigar su política urbana. La mayoría de ellos lo consideraba un país con una pesada carga de deuda y una imagen pública desfavorable. Marie, la protagonista de esta historia, era una de esas personas con prejuicios. Marie, una funcionaria de alto nivel de 34 años del Ministerio de Política Urbana de Francia, había crecido en el campo con su abuela. Era una persona estudiosa, hasta el punto de que no solo los países extranjeros, sino incluso París, la capital de su propio país, le parecían lugares lejanos. Nunca había viajado al extranjero y no había tenido la oportunidad de conocer a fondo las culturas y formas de vida de otros pueblos. Esta vez, como parte de un programa de estudio, Marie debía viajar a Asia y América con sus colegas superiores, siendo su primer destino China. Como persona seria que era, Marie leyó detenidamente de principio a fin los documentos que recibió y estudió a fondo la política urbana de China antes de partir. Pero la sensación que tuvo al llegar fue, ¿por qué no es como lo describen los documentos? Al llegar a China, descubrió que la información de los documentos y la realidad eran completamente diferentes. Esta experiencia le hizo darse cuenta dolorosamente de que la información y la situación real de un lugar no siempre coinciden. Para México, su siguiente destino, empezó a sentir escepticismo. Seguramente no será como dicen los papeles, pensó. Por ello, perdió toda motivación para leer los documentos sobre México que había recibido de antemano y abordó el avión prácticamente sin preparación alguna. La imagen que Marie tenía de México era la de un país relativamente pobre. Había visto noticias en Francia que informaban que el gobierno mexicano tenía una deuda pública considerable. Por eso, pensaba, un país con tantos problemas de deuda debe ser, en general, un país pobre. Además, en un programa de televisión, se había hablado de la cultura del ingenio y el ahorro en México, donde existe la costumbre de no desechar las cosas que aún sirven y de cuidar los objetos. Al oír esto, concluyó, eso debe ser por la pobreza, que los obliga a ser así. Otro reportaje afirmaba que en México, a pesar de las largas jornadas laborales, los salarios eran bajos. Con salarios tan bajos, muchos mexicanos deben vivir con dificultades, se imaginaba Marie. Es más, cuando Marie llegó por primera vez a París, tuvo la experiencia de entrar en una tienda donde todo costaba €1. Cada artículo de la tienda tenía el mismo precio, lo que la dejó boquiabierta de asombro. ¿Cómo puede ser tan barato? Pero su sorpresa no terminó ahí. Un amigo que la acompañaba le dijo, en México hay tiendas aún más increíbles, son las tiendas de todo por 20 pesos. Marie, incrédula, respondió, ¿eso significa que venden todo tipo de cosas por menos de €1? Aunque no era necesariamente más barato, la idea de poder ofrecer una variedad tan deslumbrante de productos a ese precio le parecía increíble. ¿Qué tan pobremente vive la gente en México?, se preguntaba. Su cabeza estaba llena de dudas. El costo de vida en México es bajo, por lo tanto, en una era de intensa competencia internacional, debe ser un país pobre. Estaba firmemente convencida de ello.
Más tarde, cuando se programó su viaje a México, estos prejuicios seguían dominando sus pensamientos. La imagen de la deuda que había oído en las noticias y los temas de los bajos salarios y el trabajo duro reforzaron aún más sus ideas. Cuando Moreau, su jefe, le dijo que debían viajar a México, Marie exclamó sorprendida: «Un momento, ¿de verdad vamos a ir a un lugar así? ¿No habrá problemas de seguridad?». Su jefe, con cara de ligera perplejidad, respondió: «Cuando llegues, lo verás por ti misma». Pero la preocupación de Marie no desapareció. Con una mezcla de tensión y aprensión, subió al avión rumbo a México. Tan pronto como Marie llegó a México y cruzó la sala de llegadas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quedó atónita por la limpieza. Para un aeropuerto internacional, era común ver basura en el suelo, y Marie estaba acostumbrada a esa imagen. Seguro que en México será igual, había pensado. Pero lo que vio fue un espacio amplio, lleno de gente, pero sin un solo trozo de basura. ¿Cómo pueden mantenerlo tan limpio?, se maravilló. El suelo estaba pulido hasta brillar, e incluso las sillas y mesas estaban impecablemente limpias, sin una mancha, lo que no dejaba de sorprenderla. Al llegar a la zona de recogida de equipajes, Marie quedó aún más impresionada por el esmerado servicio, una seña de identidad de la hospitalidad mexicana. Cada maleta que llegaba por la cinta transportadora estaba colocada con el asa hacia afuera. Era una preparación cuidadosa para que los pasajeros pudieran cogerla cómodamente al instante. «No me imaginaba que prestaran atención a detalles tan pequeños», murmuró Marie. «En los aeropuertos de otros países, las maletas suelen ser lanzadas sin cuidado, y no es raro que a veces se dañen. Pero aquí, cada maleta parecía ser tratada como un tesoro». La sensación de limpieza, eficiencia y el profundo respeto por el viajero que se sentía en todo el aeropuerto le causaron una primera impresión muy profunda de México. «Esta es la forma en que México da la bienvenida a los viajeros extranjeros como nosotros», sintió, profundamente agradecida. En el autobús que Marie tomó para ir del aeropuerto al centro de la ciudad, volvió a sorprenderse. El interior del autobús parecía nuevo. 800. Los asientos estaban perfectamente alineados y no había ni un solo residuo en el suelo. ¿De verdad es un autobús público? Marie apenas podía creer lo que veía. No solo eso. Al subir, el conductor saludó a cada pasajero amablemente. «Bienvenidos». La sonrisa del conductor le reconfortó el corazón. «Parece el conserje de un hotel de lujo», exclamó Marie en voz baja. Cuando el autobús entró en el viaducto, una de las vías rápidas de la ciudad, Marie se puso un poco a la defensiva. En su país, en cuanto se entra en una autopista, la conducción se vuelve bruscamente agresiva. Zigzaguear es lo normal. Pero el autobús mexicano se desplazaba con una suavidad increíble. Apenas se sentían las vibraciones. El control del volante por parte del conductor era sutil, sin frenazos bruscos ni giros violentos, y mantenía una velocidad constante. En Francia, tocar el claxon y acelerar es muy común. Marie quedó impresionada por tal profesionalidad al volante, y cuando el autobús llegó a la parada, cerca del hotel puntualmente, se asombró de la puntualidad del sistema de transporte público mexicano. Tan cómodo y puntual, es increíble. La excelente experiencia de viaje la había conquistado por completo. Al llegar al hotel, en cuanto Marie entró en el vestíbulo, se encontró con otra escena asombrosa. Todos los empleados de la recepción sonrieron al unísono y le dijeron con voz suave: «Tuvo un buen viaje». Esa actitud radiante dejó atónita a Marie, ya que en los hoteles de Francia era normal que el recepcionista le entregara la llave con cara de indiferencia. «Esta debe ser la calidez de los mexicanos», pensó. Al entrar en la habitación, la buena impresión continuó. Toallas de un suave color rosa, artículos de aseo ordenadamente dispuestos. Al abrir el armario, encontró pijamas y pantuflas bien preparadas. En Francia, comodidades de este nivel solo se encuentran en hoteles de lujo. «No pensé que un hotel normal aquí las tuviera», admiró Marie sin cesar. Lo más increíble para ella fue el baño. No solo la tapa del inodoro estaba calefactada,
sino que al lado había un panel de control para un bidé electrónico con funciones completas de lavado con agua tibia. ¿Cómo se usa esto? Marie miró el panel confundida. Aún así, poco a poco fue apreciando la funcionalidad y la limpieza, y no pudo evitar admirar. Los baños en México son de clase mundial. A la mañana siguiente, Marie y su grupo salieron a explorar las calles de la Ciudad de México. Lo que vieron fue un paisaje urbano impecable. Donde quiera que caminaban, no había ni un solo desperdicio. Las aceras y las calles estaban pavimentadas de una forma increíblemente lisa. ¿Cómo puede estar tan limpio? Apenas se ven botes de basura. Marie no salía de su asombro. Además, cuando el semáforo para peatones se puso en rojo, Marie y su grupo se detuvieron y observaron a su alrededor. En Francia, cuando no hay mucho tráfico, la mayoría de la gente ignora el semáforo en rojo y cruza. Pero en México, todos a su alrededor esperaban tranquilamente, obedeciendo estrictamente la señal. ¡Qué disciplinados! Este es el ambiente de una sociedad que valora el orden, sintió Marie. Durante su exploración, mientras caminaban por el bullicio de Polanco, Marie notó que la gente a su alrededor miraba al cielo. ¿Qué estaban viendo todos? Llena de curiosidad, levantó la vista hacia uno de los edificios. Lo que vio fue una animación 3D gigante y ultra realista proyectada, que parecía cobrar vida. ¿Una publicidad tan realista en un edificio en el centro de la ciudad? Es demasiado asombroso. Marie se quedó paralizada. Sus colegas franceses estaban igualmente sorprendidos, con la boca abierta y una expresión de incredulidad. ¿Eso es real?, murmuró uno de ellos. Llenos de dudas, gritaron en inglés entre la multitud. «Excuse me, what is that?» Inmediatamente, un mexicano que entendía inglés respondió: «Ah, es publicidad 3D con anamorfosis». Marie y su equipo apenas podían creer lo que oían. ¿Publicidad? ¿Cómo puede ser tan realista? En Francia, aunque las calles están llenas de anuncios, nunca habían visto una publicidad digital tan grande y avanzada. Marie recordó la imagen de China que acababa de visitar. Muchas callejuelas solo tenían letreros de tiendas descoloridos y carteles viejos. La publicidad en sí misma daba una sensación de abandono y antigüedad. En comparación, qué refinada y hermosa era la publicidad mexicana, no pudo evitar admirarla. El realismo y el poder de la imagen 3D que se proyectaba frente a ella hicieron que la imagen preconcebida de México, como un país pobre, se derrumbara lentamente en la mente de Marie. Para poder crear una publicidad así, la tecnología de México debe ser increíble, murmuró para sí misma, y empezó a cuestionar sus propios prejuicios. ¿Es este realmente un país hundido en la deuda? La exploración continuó. Marie comenzó a sentir la necesidad de ir al baño, pero aguantó un rato. Incluso en Francia, intentaba evitar los baños públicos en lugares desconocidos. En los baños públicos de Francia, a menudo no hay tapa en el inodoro, lo que obliga a hacer malabares. Los suelos y las paredes suelen estar muy sucios, a veces tanto que es mejor rendirse y no entrar. Usar un baño público requería mucho valor. Finalmente, no pudo aguantar más. Marie decidió usar un baño público. Al entrar, se sorprendió y pensó: «Vaya, no es como me lo imaginaba». Usar un baño público en México no requería ningún valor. El suelo estaba pulido hasta brillar. La tapa del inodoro estaba impecable, e incluso los rincones estaban perfectamente limpios. En México, donde quiera que iba, los baños estaban siempre excelentemente mantenidos. Marie quedó tan impresionada con la limpieza que se preguntó: ¿de verdad todos los lugares son así de limpios? Además, el diseño del baño tenía en cuenta al usuario, con asientos para niños o ganchos para colgar las pertenencias. Está diseñado para que no sea un problema, incluso si vienes con niños pequeños o muchas cosas. Marie se maravilló de las completas instalaciones y elogió: «Tan limpio y funcional es como el de un hotel de lujo». Después, Marie y su grupo decidieron probar el metro de la Ciudad de México. En el andén había mucha gente esperando y estaba bastante lleno, pero lo sorprendente fue
que nadie se colaba o intentaba subir al vagón sin respetar la fila. Al contrario, todos formaban una fila ordenada y esperaban tranquilamente. Esa imagen hizo que Marie abriera los ojos de par en par. En Francia, en cuanto se abren las puertas, todo el mundo se empuja para entrar, exclamó sorprendida. Al subir al vagón, otra escena increíble se presentó ante sus ojos: la tranquilidad interior. Los pasajeros miraban sus teléfonos móviles o leían en silencio, como si todos se respetaran mutuamente. Lo que más la sorprendió fue ver a gente durmiendo la siesta en el tren. En México, incluso en el transporte público, muchas personas podían dormir tranquilamente. En Francia, dormir en un tren o autobús es impensable, porque te convertirías en el blanco de los carteristas y te robarían en un instante. En Francia, en el transporte público, hay que estar constantemente alerta, sin perder de vista tus pertenencias. Pero en México, la gente estaba relajada, como en su casa. Al ver esa escena, Marie sintió que sus viejas ideas se hacían añicos. ¿Qué tan seguro es este país? Sintió un profundo respeto por el sistema de transporte público mexicano, tan tranquilo y lleno de una sensación de seguridad. Al bajar del metro y caminar por las calles de la Ciudad de México por la noche, la ciudad seguía llena de vida. Las luces de neón brillaban, y la gente que iba y venía atraía la mirada de Marie. Pero lo que más le llamó la atención fue ver a mujeres jóvenes caminando solas por la noche con total tranquilidad. Llevaban sus smartphones en la mano, escuchando música con auriculares, y caminaban por la calle con naturalidad. En Francia, caminar sola por la noche es muy peligroso, y ni hablar de llevar un smartphone en la mano, ya que te convierte en un objetivo fácil para los ladrones. Por eso, nadie lo hace. Marie se sintió profundamente impactada. De vuelta en el hotel, Sophie, una de sus compañeras de equipo, empezó a rebuscar frenéticamente en su bolso. ¿Dónde está? Todos, a su alrededor, la miraron. El rostro de Sophie se puso pálido. Mi cartera ha desaparecido. La cartera, que contenía 500 euros, había desaparecido. En la cartera de Sophie estaban su licencia de conducir francesa, tarjetas de crédito y 500 euros en efectivo. No me la habrán robado, ¿verdad?, dijo Sophie entre lágrimas. De repente, un ambiente de preocupación se apoderó del equipo. Marie recordó que Sophie había dejado su bolso en el suelo cuando estaban en un taxi. Quizás se cayó cerca de los pies en el taxi, dijo. Marie pidió ayuda al personal del hotel. El empleado miró el recibo y ayudó a contactar a la compañía de taxis. La compañía pudo identificar el vehículo y preguntar al conductor, pero la respuesta fue que no se había encontrado nada en el coche. La decepción se extendió. Se acabó. Seguro que me la robaron, dijo Sophie, desesperada. Pero el personal del hotel, con calma, dio el siguiente paso y contactó a la policía de inmediato. Resultó que la cartera de Sophie había sido entregada como objeto perdido en una comisaría. Sorprendentemente, la cartera, que se había caído en una calle de Polanco por donde habían caminado durante el día, fue encontrada por un amable mexicano que la llevó a la comisaría. Al oír la noticia, Marie y su equipo vitorearon de alegría. Sophie, con una expresión de incredulidad, dijo feliz: «No puedo creer que la haya recuperado». Después de recoger la cartera en la comisaría sin problemas, los 500 euros, la licencia de conducir y las tarjetas de crédito, todo estaba intacto. En Francia, algo así nunca sucedería. Marie abrió los ojos de par en par y murmuró para sí misma: «Los mexicanos son realmente amables y honestos». Quedaron profundamente impresionados por la honestidad y la rápida respuesta de la sociedad mexicana. Varios días después de su llegada a México, Marie empezó a familiarizarse con el paisaje y la vida del país. Cuanto más exploraba, más clara se hacía una convicción en su mente. Se mirara por donde se mirara, México era un país próspero y seguro. La limpieza de la ciudad, la amabilidad de la gente y, lo más importante, la alta calidad de vida de sus habitantes, hacían esta imagen aún más nítida. ¿Es este realmente un país hundido en la deuda?
La pregunta que una vez tuvo en su mente se desvanecía día a día. Un día, mientras Marie pensaba en esto, el misterio se resolvió durante una conversación con Moreau, su jefe, en el coche. El jefe explicó detalladamente la situación económica de México para responder a las dudas de Marie. La deuda pública de México es mayormente interna, es decir, está en manos de instituciones financieras nacionales y del Banco de México. Por lo tanto, es completamente diferente a pedir dinero prestado al extranjero. Marie no entendía del todo el punto de que las instituciones financieras nacionales fueran las tenedoras de la deuda. Su jefe asintió y continuó explicando. Sí, México se endeuda en su propia moneda, el peso. Por lo tanto, el riesgo de un impago, como ocurre en otros países, es prácticamente nulo. ¿Endeudarse en su propia moneda y no caer en impago? Marie estaba un poco sorprendida. En Francia, había oído a menudo hablar del alto riesgo de que los países se endeudaran en otras monedas con el extranjero, lo que llevaba a crisis económicas. Aprendió que la situación económica de México era completamente diferente a la de Francia. Así que, al endeudarse en su propia moneda y circular dentro del país, la deuda de México no es una preocupación. Marie finalmente lo entendió. Su jefe también le contó otro aspecto de la economía mexicana. De hecho, México es uno de los países con mayores reservas internacionales del mundo. Por lo tanto, juzgar la fortaleza económica de este país solo por la cifra de la deuda es un gran error. Marie quedó asombrada. ¿Uno de los países con mayores reservas internacionales del mundo? Pensaba que por tener mucha deuda, su economía era inestable. Pero la realidad es completamente diferente. Finalmente, comprendió la inteligencia y la solidez de su sistema económico. Aprendió la importancia de ver más allá de las cifras superficiales de la deuda para entender la verdadera esencia de una economía. Esta visita a México no solo le permitió a Marie conocer la dimensión económica, sino también la profundidad de la sociedad mexicana. Poco a poco comprendió que la calidez de los mexicanos es lo que sostiene la paz y el orden aquí. Al principio, Marie pensaba que la seguridad era solo el resultado de la capacidad de la policía o de mecanismos sociales. Pero al observar el comportamiento diario de los mexicanos, descubrió que el orden de la sociedad se mantenía de forma natural gracias a un espíritu de empatía mutua. Saber que los pequeños gestos de atención y la amabilidad hacia los demás son los que sustentan esta increíble seguridad, la conmovió profundamente. Y lo que mejor reflejaba esto, era el sistema de transporte público de México. Marie experimentó que la limpieza y la puntualidad del transporte público en México estaban al más alto nivel. En México, no molestar a los demás en lugares públicos se considera una norma de cortesía básica y está profundamente arraigada en la mente de la gente. Todos respetan el espacio personal y la tranquilidad de los demás. Marie admiraba esta actitud, considerando que la estricta disciplina y la profunda consideración de los mexicanos eran realmente excepcionales. Además, aprendió que detrás de los muchos servicios excelentes que había experimentado en México, se encontraba la hospitalidad, una parte integral de la cultura mexicana. Atender a los visitantes de la mejor manera posible es algo que se practica de forma natural. Esa hospitalidad era un componente esencial tanto del servicio como de la sociedad mexicana. Cuando Marie se dio cuenta de esto, su respeto por México se hizo aún más profundo. El viaje de estudios de Marie a México fue todo lo contrario a lo que había esperado, y resultó ser una experiencia inmensamente valiosa. Antes de regresar a su país, se sentó a conversar con los miembros de su equipo en el patio del hotel. Estábamos completamente equivocados sobre México, dijo Marie. Sophie asintió. Es verdad. Al principio, pensaba que por la deuda eran pobres, pero la realidad es completamente diferente. Aquí hay una riqueza que las cifras por sí solas no pueden medir. El jefe también sonrió satisfecho. Por eso les dije que cuando llegaran, lo verían por ustedes mismos. Mirar solo los documentos no muestra la imagen real,
Marie miró por la ventana el paisaje nocturno de la Ciudad de México y dijo pensativamente: lo que para los mexicanos es normal, para mí, que vengo del extranjero, ha sido una sorpresa constante. En la base de esta cultura, admirada en todo el mundo, está firmemente arraigada la hospitalidad. Y este corazón puede ser el símbolo de la verdadera riqueza de México. La historia que hemos contado es la de la impresión y el asombro de Marie, una francesa que visitó México. Lo que para los mexicanos es cotidiano, para ella, que venía de fuera, fue una sorpresa tras otra. Al regresar a su país, Marie contó a sus colegas que México posee una riqueza cálida y llena de humanidad que no puede expresarse en cifras. Creo que es importante que, aunque los tiempos cambien, los mexicanos sigan transmitiendo esta riqueza al futuro. Lo que aprendió en México es que las cifras económicas por sí solas no pueden medir la verdadera imagen de un país. Marie reflexionó profundamente sobre cómo había juzgado a México como un país pobre, basándose únicamente en los números de la deuda. La limpieza del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la comodidad del autobús, la acogida del hotel, la seguridad en las calles, la limpieza de los baños públicos, la gente durmiendo la siesta en el metro y, lo más importante, la honestidad que hizo que una cartera perdida fuera devuelta intacta. Todo ello hablaba de la verdadera riqueza de México. Marie nunca olvidaría la gigantesca publicidad 3D que vio en Polanco. En ese instante, la imagen de México como un país pobre se derrumbó por completo en su mente. Un país capaz de crear una publicidad tan avanzada no podía ser pobre. Esta convicción fue confirmada por todas las experiencias que siguieron. Marie, ya de vuelta en su país, compartió sus experiencias en México con sus colegas franceses desde una nueva perspectiva. La verdadera riqueza de México no se puede medir por el PIB o las cifras de la deuda. Son la calidez de su gente, la seguridad de su sociedad, la limpieza y la amabilidad. Ese es el verdadero tesoro de México. Al escuchar su historia, sus colegas comenzaron a interesarse por México uno a uno. Yo también quiero ir a México. ¿De verdad es un lugar tan increíble? Marie sonrió y respondió: sí, cuando vayas, lo entenderás. Hay muchas cosas que los datos y los números nunca podrán hacerte comprender. Y luego mencionó lo más importante que había aprendido de México. No debemos juzgar las cosas por la información superficial. Solo viendo con nuestros propios ojos y sintiendo con nuestro corazón podemos percibir la verdadera imagen. México fue el lugar que me enseñó esto. La perspectiva de Marie sobre México cambió por completo porque entendió los mecanismos económicos que había detrás de la palabra deuda. Conoció la riqueza social que los números no pueden medir y, lo más importante, sintió la calidez en el corazón de la gente. En la base de la cultura mexicana, admirada en todo el mundo, está firmemente arraigada la hospitalidad, y ese corazón es el símbolo de la riqueza de México. ¿Y usted, qué piensa de la historia de hoy? Gracias por su atención.